Bendiciones. Dios bendiga a todos nuestros hermanos que nos escuchan a través de esta transmisión. Te saluda tu amigo y hermano en Cristo Jesús, Luis Miguel Talavera Fentanes. Hoy 25 de mayo, continuamos con el tema de la doctrina de la oración. Y hoy vamos a hablar de un tema que se llama el lugar secreto de la oración. Dice la palabra del Señor, bendita sea la palabra del Señor, bendito sea el Señor que nos permite predicar su santa y bendita palabra. Dice allá en Mateo, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, Mateo capítulo 6, dice así la palabra del Señor, en el versículo 5, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. El tema de hoy es el lugar secreto de la oración. Mire, dependiendo la clase de oración, es el lugar. Escuche bien, dependiendo la clase de oración, es el lugar. Un lugar privado es para la oración en secreto. Así es, un lugar privado. Si la oración es congregacional, pues entonces tendría que ponerse de acuerdo, porque la Biblia dice que si 2 o 3 se ponen de acuerdo, cuando es una oración congregacional, se tienen que poner de acuerdo a lo que van a pedir. Pero la oración en secreto es otro asunto. ¿Por qué? Porque es como ir al privado de Dios. Escuche bien, ir al privado de Dios. El Señor Jesús nos enseñó a practicar la oración en secreto. Aquí el Señor nos habla y nos dice que la oración en secreto debes de buscar un lugar privado. Un lugar privado. Y es que el Señor Jesús fue la oración que más practicó. La oración en secreto. ¿Por qué? Porque Él siempre buscaba un lugar privado. Siempre buscaba un lugar. ¿Y por qué se llama la oración en secreto? ¿Y por qué el Señor Jesús después dice, cuando oréis no uséis ahí vanas repeticiones? ¿Por qué? Porque en el lugar privado, en el lugar secreto, es donde tú, y es bonito pensar esto, es donde tú te entregas totalmente al amor, a la presencia, a la unción, a la presencia divina, dándote un fuerte abrazo, escuchándote atentamente, porque es oración en privado, porque es una oración donde tú entras al secreto de Dios. Y cuando hablamos del secreto de Dios, entras, amado hermano, al amor, a la gracia,
de Dios. ¿Por qué no decirlo así? Llegas al corazón de Dios. La oración en secreto entonces es llegar al corazón de Dios. Dice la Escritura, y algo muy hermoso es, que si tú oras en secreto, ¿por qué cree que dice el Señor Jesús? Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. ¿Por qué es una recompensa en público? Porque cuando tú estás en el secreto de Dios, toda la gente se va a dar cuenta que tú estuviste con Dios. Va a ser como, amado hermano, Moisés, cuando estaba en la presencia del Señor, dice que bajaba del monte y su rostro, todo su rostro resplandecía. Porque estuvo en la presencia de Dios, porque estuvo en el secreto de Dios, porque buscó un lugar privado, él a solas con el Señor. Es importante que tú hagas la oración a solas, en privado, en el secreto de Dios, y externes y recibas la presencia gloriosa del Señor, y todo tu semblante, toda tu vida será un testimonio de que estuviste con Dios. Por eso dice, y en lo secreto, pues Él te va a recompensar en público. Y en esta oración en secreto no necesitas usar vanas repeticiones. ¿Por qué, amado hermano, no vas a usar vanas repeticiones? Porque va a estar tu corazón ahí, abierto a la presencia del Señor. No vas a ser como los gentiles que piensan que por su palabrería van a ser oídos. No hagáis semejantes a ellos, dice la Escritura. Tú búscate un lugar secreto. Algunos predicadores le han llamado el lugar de las batallas, el lugar de las guerras. Yo considero que el lugar en secreto es la presencia de Dios, donde llegas al corazón de Dios, donde ya pasaste la lucha, ya pasaste la tentación, ya pasaste esa batalla de entregarte al secreto de Dios. ¿Por qué? Porque orar cuesta. Orar cuesta. Determinar un tiempo, apartar un tiempo, buscar un lugar, hablar, expresar, adorar. Eso cuesta, porque se convierte en una lucha. Pero una vez que ya estás en el secreto de Dios, aleluya, una vez que ya estás en la presencia, en el corazón de Dios, y mira, el Señor Jesús era lo que practicaba. Dice la Escritura allá en Mateo 14:23, Mateo 14:23 dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Aleluya. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Aleluya. Estaba allí solo. Solo, amado hermano, aparte, en la presencia del Señor, platicando, conversando. Y dice la Escritura que se pasaba bastante tiempo en el secreto de Dios. Porque cuando entras al secreto de Dios, el tiempo desaparece. Cuando tú haces una oración pesada, y los minutos pasan muy largos. Cuando tú estás luchando por orar, hasta tus rodillas te molestan, hasta te distrae cualquier cosa. Pero cuando tú entras al secreto del Señor, ahí estás a solas con el Señor. Y nada es mejor que estar a solas, porque cuando estás a solas, todo es en privado. Nadie está ahí más que tú y Dios. Y los ángeles, ahí solo estás tú y Dios. Y el enemigo ya lo dejaste atrás, porque has vencido para estar en el secreto de Dios. Es importante que nosotros entendamos muy bien esto. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Aleluya. Allí solo. ¿Qué pasa, amado hermano, cuando tú estás a solas con el Señor? Dándole todo. Si tú oras 5 minutos, no es oración. No es oración.
Pero si tú estás en el secreto del Señor, no te vas a dar cuenta del tiempo. Porque al estar en el secreto de Dios, aleluya, grandes misterios, grandes cosas. Acuérdate lo que dice la Escritura: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y maravillosas que tú no conoces. Pero si clamas, ¿y qué es clamar? Ahí meterte en el secreto con Dios. La oración en secreto es muy importante hoy en estos tiempos. Dice la palabra allá en Mateo, capítulo 26, versículo 36. 26, 36, dice la Escritura, aleluya. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo voy allí y oro. Aleluya. Pero ¿por qué no se unió a la oración Pedro? No. ¿Por qué no se unió a la oración sus discípulos, amado hermano, que había llamado, que era Pedro, Juan? ¿Por qué? Porque él buscaba el lugar secreto con el Señor. Quédense aquí, yo voy allá a orar. Yo me imagino que los discípulos, amado hermano, observaban cómo el Señor buscaba un lugar secreto. Y un lugar secreto, primero aquí lo vemos, dice, métete en tu recámara. Más bien está hablando el Señor en un lugar privado. Pero un lugar secreto es a solas. Es a solas. Tienes que buscar, a lo mejor es un cuartito, a lo mejor es la casa de oración donde nadie te molesta, donde no hay reloj para ver el tiempo, donde no hay nada que interrumpa, y donde tú entras a la presencia del Señor y ahí estás en la presencia del Señor orando. ¿Y qué es orando? Platicando. Ahí sí platicas, ahí sí conversas, ahí sí escuchas la voz del Señor, ahí sí el Señor te va a hablar, ahí sí el Señor te va a mostrar, ahí sí tú vas a hablar, porque es una conversación en privado. ¿Y qué pasa cuando hay una conversación en privado? Pues se tratan asuntos importantes. Yo cuando veo que alguien dice: oye, quiero hablarte en privado, es un asunto. Amén. Si tú tienes asuntos con Dios, en privado. Es que, Señor, yo quiero ver porque hay gente que pregunta. Y hay gente que, amado hermano, vive pero sin haber entrado en el secreto de Dios. Y por eso actúa, habla y vive, pero no se ve la presencia de Dios en ellos. Y cuando no se ve la presencia de Dios en ellos, es porque no han estado en el secreto de Dios. Yo te invito a que tú te metas a solas con el Señor. Dice la Escritura, Lucas 6:12. 6:12. Y ahí, Lucas 1:1 primero. Lucas 11:1. Lucas 11:1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Primero aquí vamos a entender que Jesús estaba orando en un lugar aparte, en secreto. Los discípulos estaban por ahí. Cuando, amado hermano, el Señor Jesús sale de ese lugar, entonces, amado hermano, le dijeron: Señor, enséñanos a orar. La oración más hermosa es esta, la oración que haces tú en secreto a tu Padre. Es la oración. Después dice la palabra, ahora sí vamos a Lucas capítulo 6, versículo 12. 6:12. Dice: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Aleluya. ¿Cómo puede Jesús pasar la noche orando a Dios? Porque entró al secreto de Dios, porque está en lugar privado,
porque está a solas con el Señor, porque Él no mide el tiempo ahí, porque Él no mide ahí lo que tiene que hacer. Todo lo deja, todo lo aparta, todo lo deja, amado hermano, para estar en secreto, para estar en el tiempo, amado hermano, que Dios determina. Por eso aquí nos puede decir esto muy importante: no es suficiente la oración de una hora. No es suficiente la oración de una hora. La oración en secreto no mide tiempo. La oración en secreto busca un lugar privado, busca un lugar a solas, busca un lugar aparte. No se está preocupando por nada, no se está interesando por nada. Solo quiere estar a solas con el Señor y llevar los asuntos en privado con Dios. Recuerda, si es una oración congregacional, tienes que ponerte de acuerdo con otro hermano para lo que has de pedir. Pero como es una oración en secreto, una oración en privado, una oración donde entras al secreto del Señor, debes de olvidarte de todo. Debes de adentrarte a la presencia del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Dice también en capítulo 9, versículo 8. Imagínate, pasó toda la noche orando. 9:28. Aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan, a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Fíjense hasta dónde llega la oración en secreto. Es lo mismo que pasó con Moisés. Algunos dirán, ¿a poco puede pasar eso? Tu rostro va a cambiar, tu vida va a cambiar, tu persona va a cambiar, tu esencia va a cambiar, porque todo tu ser estuvo en la presencia del Señor, estuvo en el secreto de Dios. Así que dice, subió al monte a orar, y muy aparte oró. Y dice la Escritura que se pasaba la noche entera orando, y que buscaba un lugar aparte, un lugar en privado. Tienes que buscar un lugar privado. En tu casa quizás hay mucho ruido, hay mucha gente transitando, pero si tú tienes un lugar, y tiene que ser un lugar privado, y tienes que apartarlo, tienes que reservarlo, tienes que consagrarlo, tienes que ponerlo ahí, o tienes que consagrarte tú, tienes que apartar ese tiempo, tienes que disponer ese momento y decir, es mi momento privado con Dios. Es mi tiempo privado con Dios. Nadie me moleste. Bendito sea el nombre del Señor. Lucas 22:39. Lucas 22:39. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Y cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. El tema de hoy entonces busca contestar la pregunta: ¿en dónde orar y cómo orar? ¿En dónde orar y cómo orar? ¿En dónde vas a orar? En un lugar secreto. ¿Hay oraciones congregacionales? Sí. ¿Hay oraciones donde 2 o 3 se ponen de acuerdo? Sí. ¿Hay oraciones por los enfermos? Sí. Hay diferentes clases de oraciones, pero esta oración que estamos hablando es la oración en secreto, donde buscas un lugar privado. Amén. Buscas un lugar privado. Y yo te invito, hermano, y quiero hacer una oración para que tú consagres ese tiempo a Dios, y para que tú busques un lugar privado, un lugar en secreto. Y mira lo que dice la palabra del Señor, hablando del lugar secreto, para concluir. Dice, cuando ores no seáis como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas. No busques aparentar que oras, y no busques una oración elocuente. En el lugar secreto con Dios no hay oración elocuente. No hay oración elocuente. Solamente hay tú, tal y como eres, con todas tus necesidades, buscando la presencia de Dios, humillándote, aleluya, y externando totalmente todo lo que tú eres, confesando todo lo que tú eres y recibiendo las cosas reveladas de Dios.
Así que no vas a ser como aquellos que aman el orar en pie en las sinagogas. O, amado hermano, que quieren ser visto por todos los hombres. No. Cuando tú ores, entra a tu aposento, tu lugar privado. Es un lugar privado. Es tu lugar privado. Y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. ¿En dónde está tu Padre? En secreto. ¿Qué estás buscando tú? Si tu Padre está en secreto, ¿qué estás buscando tú? Un lugar secreto. Privado, para que se entienda. Privado. Privado. ¿Quieres arreglar asuntos con Dios? Vete al privado. Vete al cuarto secreto. Vete a la oración secreta. Y busca la presencia del Señor. Y dice, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Escucha bien, yo siempre he predicado esto. Siempre he predicado esto. Que cuando tú vas a orar, Dios tiene el derecho de darte lo que pides o no dártelo, porque Él es Dios. Él es soberano y Él sabe lo que te conviene. Pero algo sí sé, que con el hecho de que tú le busques, con el hecho de que tú entres al lugar secreto del Señor, recompensa tendrás, porque Dios es galardonador de los que le buscan. Significa que si tú oras, tendrás algo, recibirás recompensa, recibirás bendición, recibirás unción, recibirás solución a los problemas, palabras de sabiduría, dirección del Espíritu Santo. Muchas cosas encontrarás en el lugar secreto de Dios. Muchas cosas. Al grado que tú después vas a dar testimonio de estas experiencias con el Señor. Hay muchas cosas que tú recibirás en el lugar secreto del Señor. Y orando no tienes por qué usar vanas repeticiones. Y orando en el lugar secreto, amado hermano, no vas a tener que estar pidiendo cosas tan comunes. Porque dice, cuando hagáis, pues vuestro Padre sabe que todas estas cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Quiere decir que no vas a hacer peticiones comunes como, dame el pan, súpleme necesidades. No, 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 no. El lugar secreto, amado hermano, es para las cosas secretas. Bendito sea el nombre del Señor. Padre celestial, lloro ante tu presencia para que tú bendigas a todos nuestros hermanos que nos están viendo a través de esta transmisión y nos verán a través de este video. Y que quede bien claro, Señor, que es necesario un lugar privado, es necesario entrar al secreto de Dios. Y que al entrar en el secreto de Dios, aleluya, va a encontrar una presencia gloriosa, una unción gloriosa, unas cosas reveladas maravillosas. Porque en los secretos y en el secreto de Dios hay grandes riquezas. Gracias, Padre. Oro que mis hermanos reciban este mensaje y puedan entrar al lugar privado y resolver todos los asuntos del reino de los cielos. Amén. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos mañana. Continuamos con el tema de la oración. Y dice la Escritura, después de que estábamos viendo aquí en Mateo, que, amado hermano, entonces el Señor Jesús enseñó. Y mañana vamos a hablar de la oración modelo. La oración modelo. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Mañana estamos hablando de este tema. Dios te bendiga, Dios te guarde. Saludos. Puedes reenviar este tema, este mensaje, queda ahí grabado. Puedes reenviarlo y mándanos mensaje para que sepamos de que tú estás siendo bendecido con estos temas. Dios te bendiga, Dios te guarde.